Un empresario sordo, acostumbrado al silencio y al control, vive aislado en su rutina diaria. Todo cambia cuando siente vibraciones en el suelo y encuentra a una joven tocando el piano, revelándole la música a través del tacto. La conexión entre ellos transforma su visión del mundo y da origen a un nuevo universo sensorial donde el arte se expresa con el cuerpo. Álvaro Rivera Montesinos cruzaba el vestíbulo de su hotel más reciente, el Palacio de los Picos, en Potes, con la misma expresión analítica que sus empleados conocían bien. A sus 60 años, el empresario sordo de nacimiento había construido un imperio hotelero que se extendía de norte a sur de España. El hombre alto, de pelo canoso, impecablemente recortado y traje a medida, observaba cada detalle del ambiente con ojos que no perdían nada, un don que había desarrollado para compensar el silencio absoluto que lo acompañaba desde siempre. Sus pasos eran calculados, como todo en su vida. Los empleados se movían en su órbita, con una mezcla de respeto y aprensión. Aunque la red Montesinos era reconocida por su tratamiento ejemplar a los colaboradores, Álvaro mantenía a todos a una distancia emocional segura. Su intérprete de lengua de signos española, LSE, Agustín, lo seguía de cerca traduciendo rápidamente la información del gerente sobre la ocupación del hotel y las pequeñas mejoras implementadas desde la última visita. Las suites premium han tenido un aumento de ocupación del 23% desde la reforma del spa, informaba el gerente, mientras Agustín traducía simultáneamente. Álvaro asintió, sus ojos recorriendo el vestíbulo revestido de madera noble, típico de la arquitectura montañesa cántabra. Observó a una familia haciendo el check-in, los niños saltando de emoción. Sus labios se contrajeron en un esbozo de sonrisa que pronto desapareció. Las demostraciones emocionales no formaban parte de su vocabulario desde hacía mucho tiempo. «Vamos a inspeccionar las habitaciones del tercer piso», indicó en LSE a Agustín, quien transmitió la información al gerente. Mientras caminaban, Álvaro pensó en cómo aquel hotel era diferente a los demás de su red. El Palacio de los Picos era una adquisición reciente, un establecimiento tradicional que había decidido mantener con su encanto original, sin transformarlo en los estándares ultralujosos de sus otros emprendimientos. En el tercer piso, la inspección seguía meticulosa. Álvaro verificaba cada detalle, desde la tensión de las cortinas hasta la alineación de los cuadros en las paredes. Era esa obsesión por la perfección lo que lo había convertido en uno de los hoteleros más respetados de España. Para un hombre que nunca había oído un solo sonido, sabía exactamente cómo crear ambientes que agradaran a todos los demás sentidos. Fue durante la revisión de la última habitación cuando ocurrió lo inesperado. Al probar la firmeza del colchón de una de las camas, Álvaro sintió un dolor agudo en el pie derecho. Una ampolla, formada por los nuevos zapatos italianos que llevaba, había reventado. Un suceso trivial para cualquiera, pero un trastorno considerable para alguien que raramente se desviaba de su programación. «Necesito hacer una pausa», le indicó por señas a Agustín. «Vuelvo en 15 minutos». El intérprete asintió, preocupado por la expresión incómoda de su jefe, pero sabía que no debía ofrecer ayuda no solicitada. Álvaro bajó al segundo piso, cojeando ligeramente, en busca de una sala vacía donde pudiera sentarse y ocuparse de la molestia. Encontró una pequeña sala de espera, aparentemente sin uso, al final de un pasillo lateral. Era un espacio modesto, con algunos sillones y una mesita de centro. Se sentó, se quitó el zapato y el calcetín, examinando la ampolla reventada con irritación. Un contratiempo indeseado en su agenda perfectamente cronometrada. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. Una vibración sutil, casi imperceptible, en el suelo bajo sus pies. Álvaro frunció el ceño, intrigado. Puso las manos en el suelo, sintiendo las vibraciones con más claridad. Eran rítmicas, pautadas, provenientes de algún lugar cercano. Olvidándose momentáneamente de la molestia en el pie, Álvaro se volvió a poner el calcetín y el zapato y siguió aquella nueva sensación. Las vibraciones lo guiaron hasta una puerta al final del pasillo,
una zona que no constaba en su programación de inspección. Se detuvo ante ella, vacilante. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo completamente fuera de lo planeado. Empujó la puerta suavemente y se encontró con una pequeña sala que parecía haber sido adaptada como área de música. Un piano de cola, visiblemente antiguo pero bien conservado, ocupaba el centro del espacio, y sentada ante él estaba una adolescente. La joven tenía aproximadamente 15 años, piel morena y cabello rizado recogido en un moño improvisado. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros, sus manos moviéndose con delicadeza sobre las teclas del instrumento. Estaba tan absorta que no notó la presencia de Álvaro inmediatamente. El empresario se quedó inmóvil, fascinado no por lo que veía, sino por lo que sentía. Las vibraciones que lo habían llevado hasta allí emanaban de aquel piano. Cada nota tocada por la chica generaba ondas que reverberaban por el suelo y llegaban hasta él, creando una experiencia sensorial que nunca antes había experimentado. La joven finalmente se percató de su presencia y dejó de tocar abruptamente, asustada. Las vibraciones cesaron y Álvaro sintió una extraña sensación de pérdida. «Disculpe, señor», exclamó ella, levantándose rápidamente. «No debería estar aquí. Mi madre trabaja en la limpieza y...» Interrumpió su discurso al notar que el hombre no respondía, solo la observaba intensamente. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. «¿Es usted sordo?», preguntó, gesticulando instintivamente. Álvaro asintió, sorprendido por la rápida percepción de la chica. Sacó el bloc de notas que siempre llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta y escribió: «Siga tocando, por favor». La chica leyó la nota y sonrió, una sonrisa luminosa que transformó su rostro. Hizo un gesto para que se acercara al piano y escribió en su propio cuaderno escolar: «Mi nombre es Sofía. Puedo mostrarle algo increíble». Sofía volvió a sentarse en el banco del piano y, para sorpresa de Álvaro, se apartó un poco, dejando espacio para que él se sentara a su lado. Cuando él dudó, ella extendió la mano, invitándolo a unirse a ella. Había una espontaneidad en la joven que desconcertaba a Álvaro, acostumbrado a la deferencia formal que su posición imponía. Tras un momento de indecisión, aceptó la invitación, sentándose a su lado en el estrecho banco. Sofía comenzó a tocar de nuevo, esta vez una melodía más intensa, con acordes profundos. Entonces, tomó la mano de Álvaro y la colocó suavemente sobre el lateral del piano. Fue como si un nuevo mundo se abriera. Las vibraciones recorrían sus dedos, subían por sus brazos, llegaban a su pecho. Álvaro cerró los ojos, concentrándose en aquella sensación desconocida. Por primera vez en su vida, estaba sintiendo la música. Sofía observaba atentamente las reacciones del hombre a su lado. Cuando Álvaro abrió los ojos, había algo diferente en ellos. Un brillo de descubrimiento, de emoción contenida. Ella sonrió de nuevo y escribió: «La música no es solo para los oídos, es para todo el cuerpo». En aquel momento improbable, en una sala olvidada de su propio hotel, Álvaro Rivera Montesinos sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: sorpresa, una conexión inesperada con un mundo que siempre había considerado inaccesible, y todo por culpa de una ampolla en el pie y una joven desconocida tocando el piano. Mientras Sofía continuaba tocando, guiando sus manos para sentir diferentes vibraciones, Álvaro no sabía que aquel encuentro casual estaba a punto de transformar no solo su comprensión de la música, sino toda su existencia cuidadosamente controlada. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En las semanas siguientes al encuentro inesperado con Sofía, la rutina meticulosamente organizada de Álvaro sufrió una transformación gradual. Por primera vez en décadas, prolongó su estancia en el Palacio de los Picos, posponiendo compromisos en Madrid y cancelando un viaje a Francia para la inauguración de su más reciente emprendimiento internacional. Agustín, su intérprete y asistente personal desde hacía 15 años,
Observaba con curiosidad los cambios en el comportamiento de su jefe. El hombre que consultaba el reloj cada 5 minutos ahora pasaba horas en la pequeña sala de música del hotel, absorto en una actividad que Agustín jamás habría imaginado: experimentar vibraciones musicales junto a una adolescente. ¿El señor va a necesitarme esta tarde?, preguntó Agustín en LSE, parado en la puerta de la suite presidencial, donde Álvaro revisaba algunos contratos. «No, puedes tomarte la tarde libre», respondió Álvaro, sus dedos moviéndose con la precisión que caracterizaba su fluidez en lengua de signos española. «Estaré ocupado con un proyecto personal». Agustín asintió, reprimiendo una sonrisa. Conocía bien el proyecto personal de su jefe. La noticia de la inusual amistad entre el poderoso empresario y la hija de doña Concepción, camarera del hotel, ya circulaba en susurros por los pasillos del Palacio de los Picos. A las 4 de la tarde, puntualmente, Álvaro se dirigió a la sala de música. Sofía ya lo esperaba, una sonrisa iluminando su rostro al verlo. En los últimos encuentros, habían desarrollado un sistema de comunicación único, una mezcla de gestos intuitivos, palabras escritas en cuadernos y, cada vez más, expresiones en LSE que Sofía se esforzaba por aprender. «Te he traído algo», indicó Álvaro, sorprendiéndose de la facilidad con que la chica comprendía señas básicas después de solo unas semanas. Del bolsillo de la chaqueta sacó un pequeño estuche. Sofía lo abrió con cuidado, revelando una delicada pulsera de plata, con pequeños cristales incrustados. «Es preciosa», exclamó ella, sus ojos brillando. Con gestos, Álvaro explicó que no era solo un adorno. La pulsera había sido especialmente desarrollada para amplificar sensaciones vibratorias. Era un prototipo creado por ingenieros de su empresa que trabajaban con tecnología asistencial. Sofía se la puso inmediatamente en la muñeca y se sentó al piano. Al tocar las primeras notas, su expresión se transformó en puro encanto. La pulsera captaba las vibraciones sonoras y las amplificaba a través de microvibraciones contra su piel. «Es como si pudiera sentir cada nota de una manera diferente», dijo ella entusiasmada, olvidándose momentáneamente de que Álvaro no podía oírla, pero comprendiendo por su mirada que él había entendido su reacción. Aquella tarde, Sofía decidió mostrarle a Álvaro algo nuevo. Lo llevó hasta el violonchelo apoyado en un rincón de la sala, un instrumento antiguo que pertenecía al hotel desde sus inicios, cuando los recitales eran comunes en 1900 el lugar. Con gestos explicó que las vibraciones del violonchelo eran completamente diferentes a las del piano. Colocó las manos de Álvaro en la caja de resonancia del instrumento mientras tocaba notas graves. El empresario cerró los ojos, absorbiendo aquella nueva sensación. Las vibraciones del violonchelo eran más profundas, más intensas, recorrían su cuerpo de una manera que el piano no conseguía. Mientras experimentaban con diferentes instrumentos, Sofía había descubierto un violín y una flauta travesera en un armario. Álvaro comenzó a percibir matices que nunca había imaginado que existieran. Cada instrumento generaba patrones vibratorios únicos, texturas sensoriales distintas que aprendía a identificar. Durante un descanso, sentados en sillones cerca de la ventana que ofrecía una vista privilegiada de las montañas de Potes, Sofía escribió en su cuaderno: «¿Por qué nunca había experimentado esto antes? ¿Nunca sintió la música así?». La pregunta tomó a Álvaro por sorpresa. Reflexionó un momento antes de responder en el mismo cuaderno: «Nunca pensé que fuera posible, o quizás nunca me permití intentarlo». Sofía asintió, comprendiendo la profundidad de aquella confesión. Entonces, escribió algo que conmovió profundamente a Álvaro. «A veces, lo que creemos que es una limitación es solo una puerta a una experiencia diferente del mundo». Aquella frase, proveniente de una adolescente de 15 años, provocó en Álvaro una reflexión que lo acompañó el resto del día. Él, que siempre había visto su sordera como un obstáculo a superar con disciplina férrea y control absoluto, comenzaba a verla bajo una nueva perspectiva. A la semana siguiente, Álvaro sorprendió a todos al mandar instalar en la sala un sistema de suelo vibratorio,
tecnología generalmente utilizada en discotecas, pero adaptada para fines terapéuticos y educativos. El sistema permitía que las vibraciones musicales se sintieran con mayor intensidad a través del suelo, creando una experiencia inmersiva. Fue durante una de esas sesiones, con Sofía tocando una pieza de Manuel de Falla en el piano, mientras Álvaro sentía las vibraciones recorrer todo su cuerpo a través del suelo, cuando notó algo preocupante. La joven interrumpió abruptamente la música, llevándose la mano a la cabeza, visiblemente mareada. Álvaro se levantó rápidamente, sosteniéndola antes de que cayera. El rostro de Sofía había perdido el color y parecía luchar por mantenerse consciente. Con gestos urgentes, le preguntó qué estaba pasando. «Estoy bien», murmuró ella, pero su cuerpo frágil contradecía sus palabras. «Solo necesito descansar un poco». Álvaro no se convenció. Con decisión tomó a Sofía en brazos y la llevó hasta el sofá junto a la ventana. Cogió su móvil y envió un mensaje a Agustín solicitando su presencia inmediata y que llamara a un médico. Mientras esperaban, Sofía recuperaba gradualmente el color, pero permanecía visiblemente débil. Álvaro le ofreció agua, observando con preocupación cómo sus manos temblaban al sostener el vaso. Cuando Agustín llegó con el médico del hotel, Sofía intentó minimizar lo ocurrido, afirmando que solo era cansancio. El médico, sin embargo, tras una evaluación rápida, recomendó que la llevaran al hospital para realizarle pruebas más detalladas. «Tiene una anemia severa», explicó el médico a doña Concepción, que había sido llamada a toda prisa desde el sector de limpieza. «Los síntomas sugieren que podría ser algo más serio que una simple anemia ferropénica». Álvaro, observando el intercambio de miradas preocupadas entre el médico y doña Concepción, se dio cuenta de que había más en aquella historia que una simple indisposición pasajera. Con la ayuda de Agustín como intérprete, insistió en saber exactamente qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando doña Concepción, con lágrimas en los ojos, reveló que a Sofía le habían diagnosticado anemia aplásica hacía 6 meses. La rara enfermedad, caracterizada por la incapacidad de la médula ósea para producir células sanguíneas en cantidad suficiente, exigía un tratamiento especializado que estaba fuera de las posibilidades económicas de la familia. «Estamos en la lista de espera de la Seguridad Social para un especialista en hematología», explicó ella con la voz entrecortada. «Pero el tiempo de espera puede ser largo y su estado ha empeorado en las últimas semanas». Álvaro sintió una emoción que hacía mucho no experimentaba: indignación. La idea de que aquella joven brillante, que le había abierto las puertas a un mundo de sensaciones nunca antes experimentadas, pudiera estar sufriendo sin el tratamiento adecuado por cuestiones económicas, era inaceptable. Esa misma noche, después de que Sofía fuera llevada al Hospital Marqués de Valdecilla para observación, Álvaro tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de la joven, sino también el rumbo de sus propios planes. En su portátil, comenzó a investigar sobre la anemia aplásica, los tratamientos disponibles y los mejores especialistas del país. Agustín, al entrar en la suite para traer algunos documentos que necesitaban firma, encontró a su jefe absorto en artículos médicos y sitios web de fundaciones de apoyo a pacientes con enfermedades hematológicas. «Necesitaré que hagas algunas llamadas mañana», indicó Álvaro, con una determinación renovada en su mirada. «Quiero a los mejores médicos, y quiero que seas discreto. Nadie debe saber que estoy involucrado». Mientras Agustín asentía, sorprendido por la intensidad de la implicación de Álvaro, el empresario ya visualizaba su próximo paso. Sofía le había mostrado un mundo nuevo a través de las vibraciones musicales. Ahora, era su turno de garantizar que ella tuviera todas las oportunidades para continuar su viaje. El encuentro casual en una sala olvidada del Palacio de los Picos había desencadenado algo que Álvaro no experimentaba desde hacía décadas: el deseo genuino de ayudar a alguien, no por obligación o interés, sino por una conexión humana auténtica que trascendía el silencio que siempre había definido su existencia. La Clínica Universidad de Navarra en Madrid era un mundo aparte, con sus paredes blancas inmaculadas y tecnología de punta. En el 10º piso,
el ala de hematología había recibido una paciente especial, Sofía Almeida, 15 años, diagnóstico de anemia aplásica severa. El traslado desde el hospital de Potes al mejor centro médico del país se había producido con sorprendente rapidez, cortesía de un benefactor anónimo. Doña Concepción todavía intentaba procesar el giro que su vida había dado en las últimas 72 horas. De la angustia de ver a su hija desmayarse de nuevo, al asombro de ser informada de que Sofía sería trasladada a Madrid en un jet privado con todos los gastos médicos cubiertos. «Es mucha bondad, señor Álvaro», dijo ella secándose las lágrimas que insistían en caer. «No sé cómo agradecérselo». Álvaro observaba a la mujer a través de la ventana de cristal de la sala de espera. Agustín traducía sus palabras, pero el empresario podía leer la gratitud en los labios y en los gestos de doña Concepción sin necesidad de intérprete. «No menciones mi participación a nadie», indicó, y Agustín tradujo. «Oficialmente, es una fundación de apoyo a jóvenes talentos la que está financiando el tratamiento. No quiero publicidad». La verdad es que tal fundación no existía hasta hacía 3 días. En una madrugada de trabajo intenso, Álvaro había creado la Fundación Resonancias, una organización sin ánimo de lucro dedicada a 2 objetivos: apoyar tratamientos médicos de jóvenes talentos y desarrollar tecnologías sensoriales para personas con discapacidad auditiva. La documentación aún se estaba finalizando, pero los recursos ya fluían de sus cuentas personales al proyecto. El doctor Eduardo Fontana, uno de los hematólogos más respetados de España, se acercó con una carpeta en las manos. Agustín se posicionó inmediatamente para interpretar. «Los resultados preliminares confirman el diagnóstico de anemia aplásica severa», explicó el médico. «Hemos iniciado el tratamiento inmunosupresor, pero también estamos realizando pruebas de compatibilidad para un eventual trasplante de médula ósea, que sería el tratamiento definitivo». Álvaro asintió procesando la información. Durante las últimas noches había estudiado extensamente sobre la condición de Sofía. Sabía que el trasplante de médula era la única cura real, pero también era consciente de los riesgos involucrados y de la dificultad para encontrar donantes compatibles. «¿Y cuáles son las posibilidades de encontrar un donante?», preguntó en LSE. «Estamos haciendo pruebas a la madre y otros familiares primero», respondió el médico tras la traducción de Agustín. «Pero ya hemos iniciado también la búsqueda en los registros nacionales e internacionales de donantes». Aquella tarde, mientras Sofía descansaba tras una sesión de tratamiento, Álvaro se sentó junto a su cama. La joven parecía más frágil bajo las luces del hospital, pero su sonrisa seguía siendo luminosa al verlo. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó por señas, satisfecho al notar que entendía cada vez más la LSE. «Mejor», respondió Sofía combinando el habla con señas básicas que había estado aprendiendo. «Este hospital es increíble. Parece un hotel de lujo». Álvaro sonrió. Sofía no tenía ni idea de que él había elegido personalmente cada detalle de la habitación, desde las cortinas que dejaban entrar la luz natural en la medida justa hasta el sistema de sonido instalado especialmente para ella, con altavoces posicionados estratégicamente para crear vibraciones que pudiera sentir incluso acostada. Al ver el teclado electrónico en un rincón de la habitación, Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Es para mí?». Álvaro asintió levantándose para acercarle el instrumento. Era un modelo avanzado, con capacidad de conexión a software de composición musical, y lo más importante, con un sistema vibratorio incorporado que podía ajustarse a diferentes intensidades. Sofía comenzó a tocar suavemente, experimentando con el instrumento. Sus manos, aunque debilitadas por el tratamiento, se movían con la misma gracia de siempre sobre las teclas. Álvaro cerró los ojos, sintiendo las vibraciones que emanaban del teclado especialmente diseñado. Era una sensación diferente a las que había experimentado con el piano acústico, pero igualmente fascinante. Cuando reabrió los ojos, notó que Sofía lo observaba con curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó él en señas. «Estaba pensando», comenzó ella vacilante.
Siempre ha vivido así, en el silencio completo. La pregunta tomó a Álvaro por sorpresa. Pocas personas en su vida habían mostrado un interés genuino en su experiencia como persona sorda. Para la mayoría, su sordera era solo un obstáculo a superar, una deficiencia a compensar con tecnología y asistentes. Tomando un bloc de notas que siempre llevaba consigo, Álvaro escribió: «Nací sordo. Nunca he conocido el sonido como tú lo conoces, pero eso me hizo desarrollar otros sentidos. Observo los detalles que las personas oyentes generalmente ignoran». Sofía leyó con atención y luego respondió, también por escrito: «Es como si viviéramos en mundos diferentes, pero ahora estamos construyendo un puente entre ellos». Aquella frase, en su profunda simplicidad, conmovió a Álvaro. Había pasado décadas construyendo un imperio financiero, rodeándose de lujo y poder, pero nunca había considerado construir puentes hacia otras experiencias sensoriales. En los días siguientes, mientras Sofía continuaba su tratamiento, Álvaro dividió su tiempo entre la administración de sus negocios, ahora mayoritariamente a distancia, y el desarrollo de nuevos proyectos inspirados por su experiencia con la joven pianista. En una videoconferencia con su equipo de innovación, presentó un concepto revolucionario: una línea de productos basados en tecnología vibratoria, desde suelos especiales que transmitían vibraciones musicales hasta joyas con sensores que convertían sonidos ambientales en patrones vibratorios, perceptibles por la piel. «Es un mercado inexplorado», explicó Agustín, traduciendo las señas rápidas y precisas de Álvaro para el equipo. «No queremos solo adaptaciones de experiencias sonoras para personas sordas, sino crear un nuevo lenguaje sensorial que todos puedan apreciar de maneras diferentes». El equipo estaba entusiasmado, pero también sorprendido. Álvaro siempre había sido conocido por su pragmatismo y su aguda visión comercial. Este nuevo proyecto, aunque prometedor, revelaba una faceta que pocos conocían: su sensibilidad. Mientras la Fundación Resonancias tomaba forma y los proyectos de tecnología sensorial avanzaban, Álvaro se enfrentó al primer obstáculo significativo en su nuevo camino. Durante una visita a la Asociación de Sordos de Madrid, donde fue a presentar su proyecto de Centro Cultural Multisensorial, encontró una resistencia inesperada. «Con todo el respeto, señor Montesinos», indicó Patricia Velasco, presidenta de la asociación, en una LSE fluida e incisiva, «lo que usted propone parece más un intento de arreglar la sordera que de valorar nuestra cultura e identidad». Álvaro, sorprendido por la crítica, se dio cuenta de que nunca había considerado la perspectiva de la comunidad sorda como un grupo cultural con identidad propia. Para él, que había crecido aislado en su condición, integrado forzosamente en el mundo oyente por padres bien intencionados, pero desinformados, la sordera siempre había sido un desafío a superar, no una identidad a celebrar. «Explícate mejor», pidió él, genuinamente interesado. «Muchos de nosotros no vemos la sordera como una deficiencia a corregir», explicó Patricia. «Es parte de quienes somos. Creamos arte, literatura y expresiones culturales propias. Cuando se desarrollan proyectos solo para darnos acceso a la cultura oyente, sin valorar nuestra propia cultura, se refuerza una visión capacitista». Aquella conversación provocó una revolución silenciosa en la mente de Álvaro. Por primera vez, se vio confrontado con la idea de que su propia visión sobre la sordera podría estar limitada por preconcepciones. Esa noche, en su apartamento en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, Álvaro permaneció despierto hasta tarde, reflexionando sobre la reunión. Navegaba por Internet, leyendo artículos sobre cultura sorda, arte sordo y movimientos de valorización de la lengua de signos como patrimonio cultural. Fue entonces cuando encontró un vídeo de una performance de visual vernacular, una forma de expresión artística que combinaba elementos teatrales, mímica y lengua de signos para crear narrativas visuales. La fluidez de los movimientos, la expresividad y la riqueza de la comunicación sin sonido lo impresionaron profundamente.
Aquello no era una adaptación de la cultura oyente para sordos. Era una forma de arte nacida de la experiencia sorda. Álvaro se dio cuenta de que su proyecto para el centro cultural necesitaba ser repensado. En lugar de crear solo un espacio donde las personas sordas pudieran sentir la música, ¿por qué no desarrollar un lugar que celebrara tanto las artes sonoras como las visuales, un verdadero punto de encuentro entre culturas? Al día siguiente, convocó una reunión con Patricia Velasco y otros representantes de la comunidad sorda. A través de Agustín explicó su nueva visión. No quiero crear un espacio donde la cultura sorda sea solo una invitada. Quiero que sea un proyecto construido en colaboración, donde diferentes expresiones artísticas y sensoriales tengan el mismo valor. La propuesta de crear un comité consultivo, con representantes de la comunidad sorda teniendo poder de decisión real sobre el proyecto, fue recibida con una aprobación cautelosa. Patricia, todavía escéptica pero intrigada, aceptó participar. Mientras tanto, en la Clínica Universidad de Navarra, Sofía daba señales de respuesta positiva al tratamiento inicial. Su recuento de células sanguíneas había mejorado ligeramente y los médicos estaban optimistas. Durante una de sus visitas, Álvaro encontró a la joven estudiando partituras con una concentración sorprendente para alguien en su condición. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó en LS, cada vez más fluido en la comunicación con Sofía. «Estoy componiendo», respondió ella con una sonrisa tímida. «Una pieza especial, para ser sentida, no solo oída». Intrigado, Álvaro se sentó a su lado. Sofía explicó que estaba creando una composición que exploraba diferentes patrones vibratorios, pensada específicamente para ser apreciada a través del tacto. Inspirada por su experiencia con Álvaro, quería crear algo que trascendiera las barreras entre los mundos sonoro y silencioso. «He llamado a la pieza Conversaciones en el silencio», dijo ella, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Porque es eso lo que hemos estado haciendo, ¿no? Conversando a través del silencio con nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestras expresiones». En ese momento, observando el rostro determinado de Sofía, Álvaro sintió una emoción que no experimentaba desde hacía décadas. Orgullo. No el orgullo de sus propios logros, sino un orgullo casi paternal por el talento y la sensibilidad de aquella joven que, enfrentando una condición potencialmente fatal, todavía encontraba fuerzas para crear belleza. El empresario que siempre había controlado cada aspecto de su vida comenzaba a darse cuenta de que algunas de las experiencias más significativas eran precisamente aquellas que no podían ser planificadas o controladas. Como el encuentro inesperado con Sofía, que ahora transformaba no solo su comprensión de la música, sino su percepción de sí mismo como persona sorda y su visión sobre el poder del arte como puente entre diferentes formas de estar en el mundo. El apartamento de Álvaro ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio exclusivo en la urbanización de La Moraleja, con vistas a un parque privado. A pesar del lujo y la amplitud, era un espacio que más parecía una exposición de diseño que un hogar. Superficies minimalistas, tonos neutros y piezas de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas componían un ambiente estéticamente impecable, pero desprovisto de calor humano. Aquella tarde de domingo, sin embargo, algo había cambiado. Esparcidas por el suelo del salón principal había decenas de cajas de cartón, algunas amarillentas por el tiempo, todas identificadas con la caligrafía elegante que Álvaro reconocería en cualquier lugar. La letra de Elena, su difunta esposa. Elena Rodríguez Montesinos había sido una violinista talentosa, formada en la Academia de Música de Viena. Se conocieron cuando Álvaro, entonces un joven empresario en ascenso, viajó a Austria por negocios. El encuentro, en un café cerca de la ópera, resultó en una conexión inmediata que desafió todas las barreras de comunicación. Se casaron 6 meses después y permanecieron juntos durante 12 años, hasta que un aneurisma cerebral se la llevó súbitamente, 15 años atrás. Sentado entre las cajas, Álvaro sostenía una fotografía enmarcada. En ella, una Elena sonriente, de cabello castaño rizado,
Sostenía su violín Guarneri, un instrumento raro del siglo XVIII que había sido un regalo de bodas de Álvaro. La foto había sido tomada durante su última presentación pública, 6 meses antes de su inesperada partida. Augusta, la gobernanta que trabajaba para Álvaro desde hacía 2 décadas, observaba discretamente desde la entrada del salón, sorprendida por la escena inusual. El jefe nunca tocaba las pertenencias de Elena, cuidadosamente preservadas en un trastero en el sótano del edificio. Hasta hoy. ¿Necesita algo, señor?, preguntó ella, sabiendo que Álvaro podía leer sus labios a la perfección. Él negó con la cabeza, pero entonces pareció cambiar de idea y con gestos pidió un café. Mientras Augusta se retiraba para preparar la bebida, Álvaro volvió su atención a una de las cajas más grandes. Al abrirla, sintió una opresión en el pecho. El estuche del violín de Elena reposaba allí, intacto, como si esperara que ella regresara en cualquier momento para tocarlo. Con cuidado reverencial, Álvaro sacó el estuche de la caja y lo abrió. El Guarneri seguía siendo magnífico, su barniz ámbar brillando bajo la luz natural que inundaba la sala a través de los amplios ventanales. Junto al instrumento, descubrió algo que no recordaba haber guardado, una memoria USB dorada con las iniciales ERM, Elena Rodríguez Montesinos. Intrigado, conectó el dispositivo al portátil que mantenía sobre la mesa de centro. Dentro había solo una carpeta titulada Para Álvaro, que contenía archivos de vídeo numerados cronológicamente. El primero databa de 3 meses antes de la partida de Elena. Al abrir el archivo, el rostro de su esposa llenó la pantalla. Elena sonreía directamente a la cámara, sus ojos verdes rebosando afecto. Aunque no podía oír su voz, Álvaro recordaba perfectamente su timbre suave y la manera en que siempre hablaba lenta y claramente para que él pudiera leer sus labios. «Álvaro, mi amor», comenzaba ella, y él casi podía sentir la cadencia de sus palabras. «Estoy grabando estos vídeos como un proyecto especial. Sé que nunca has podido oír mi música de la manera en que otras personas la oyen, pero siempre he creído que existen muchas formas de sentir el arte». Elena entonces explicaba que había comenzado a estudiar cómo las vibraciones sonoras podían ser percibidas por personas sordas. Estaba trabajando con un físico acústico para desarrollar un método que permitiera a Álvaro sentir su música de una manera más profunda. Cada vídeo de esta serie muestra una pieza musical asociada a un momento importante de nuestras vidas. Junto con cada grabación, he desarrollado un mapa vibratorio que quizás algún día, con la tecnología adecuada, te permita sentir lo que estoy tocando. Álvaro pausó el vídeo, una emoción abrumadora apoderándose de él. Elena había intentado, años antes, crear un puente hacia su mundo silencioso, una iniciativa que él, absorbido por sus negocios y avergonzado por su incapacidad para compartir plenamente la pasión de su esposa por la música, nunca había valorado adecuadamente. Fue entonces cuando la conexión entre pasado y presente se formó en su mente con una claridad cristalina. Sofía estaba, sin saberlo, continuando el trabajo que Elena había comenzado. Las exploraciones vibratorias, los intentos de traducir la música en sensaciones táctiles. Todo eso su esposa ya lo había vislumbrado décadas antes. Sintiendo las manos temblorosas, Álvaro recorrió los demás archivos. Eran vídeos de Elena tocando diversas piezas en su violín, cada una acompañada de notas detalladas sobre las vibraciones y sensaciones que cada fragmento debería provocar. El último archivo había sido grabado solo una semana antes de su partida. En él, Elena interpretaba una composición propia, titulada Silencio elocuente, dedicada a Álvaro. Perdido en recuerdos y descubrimientos, Álvaro apenas notó cuando Augusta regresó con el café. La gobernanta, percibiendo el estado emocional de su jefe, dejó la bebida sobre la mesa y se retiró silenciosamente. Esa noche, tras horas inmerso en los vídeos y anotaciones de Elena, Álvaro tomó una decisión. El violín Guarneri, guardado durante años en su estuche, volvería a producir música, y él, por primera vez,
intentaría realmente conectar con el arte que su esposa tanto había amado. Al día siguiente, durante su visita habitual al hospital, Álvaro sorprendió a Sofía al llegar cargando el estuche del violín. Los ojos de la joven se abrieron de par en par con curiosidad. «Era de mi esposa», explicó él en LSE, sus movimientos más fluidos y expresivos después de meses de práctica diaria. Ella era violinista. «No sabía que usted había estado casado», comentó Sofía sorprendida. Álvaro asintió, una mezcla de melancolía y afecto suavizando sus rasgos generalmente austeros. Era la primera vez que mencionaba a Elena a alguien en años. «Falleció hace 15 años», indicó. «Ayer encontré vídeos que grabó tocando este instrumento». Abrió el estuche, revelando el Guarneri. Sofía observó el instrumento con reverencia, reconociendo instantáneamente su valor histórico y acústico. «Es precioso», exclamó ella. ¿Puedo tocarlo?» Con un gesto afirmativo, Álvaro le entregó el violín a Sofía. Incluso en su estado debilitado por el tratamiento, la joven lo sostuvo con la confianza de quien comprendía su importancia. «No soy violinista, pero aprendí lo básico en el conservatorio», explicó ella. Colocó el instrumento bajo la barbilla y, tras un momento de concentración, comenzó a pasar el arco por las cuerdas. Al principio vacilantes, sus movimientos pronto ganaron fluidez, produciendo una melodía simple pero expresiva. Álvaro cerró los ojos, concentrándose en las vibraciones que podía sentir. Eran diferentes a las del piano, más agudas, más íntimas, como si emanaran directamente del corazón del instrumento. Cuando Sofía terminó de tocar, notó que había lágrimas en los ojos de Álvaro. Era la primera vez que lo veía demostrar una emoción tan abiertamente. «Elena intentó mostrarme esto», indicó él tras un momento para recomponerse. «Cómo sentir la música a través de las vibraciones, pero yo no estaba listo para entenderlo». Sofía devolvió el violín cuidadosamente al estuche, pensativa. «Quizás ella lo está guiando ahora de alguna manera», sugirió con la profunda simplicidad que Álvaro había aprendido a valorar, para finalmente descubrir lo que ella quería compartir. Aquel momento marcó el inicio de una nueva fase en su relación. En los días siguientes, mientras Sofía continuaba su tratamiento, Álvaro trajo más objetos personales de Elena, sus partituras, anotaciones sobre teoría musical e incluso su diario, donde había registrado sus reflexiones sobre música y sordera. Juntos comenzaron a explorar el legado de Elena, combinando sus ideas pioneras con las nuevas tecnologías disponibles. Sofía, fascinada por las anotaciones de la violinista, incorporaba sus conceptos en sus propias composiciones para conversaciones en el silencio. Mientras tanto, el proyecto del Centro Cultural Resonancias avanzaba rápidamente. El comité consultivo, liderado por Patricia Velasco, había transformado la propuesta inicial en algo mucho más amplio. Un espacio verdaderamente inclusivo, que celebraría tanto la cultura sorda como nuevas formas de expresión sensorial. El lugar elegido para el centro fue el propio Palacio de los Picos en Potes. Álvaro decidió transformar completamente el hotel, manteniendo solo su fachada histórica. El proyecto arquitectónico, desarrollado por un renombrado estudio de Madrid, incorporaba elementos de diseño universal y tecnologías sensoriales innovadoras. El suelo del auditorio principal será enteramente vibratorio, explicaba Raquel Méndez, la arquitecta responsable, mientras presentaba los planos al comité. Las vibraciones pueden modularse para diferentes tipos de performances, desde conciertos clásicos hasta espectáculos de danza sorda. Patricia, inicialmente escéptica, ahora se mostraba entusiasmada con las posibilidades. Lo más importante es que no estamos simplemente adaptando experiencias sonoras para personas sordas, indicó durante una de las reuniones. Estamos creando un espacio donde diferentes formas de expresión artística tienen el mismo valor. Álvaro, observando la evolución del proyecto que inicialmente había concebido de manera tan limitada, sentía una profunda satisfacción. Su visión del mundo, antes restringida por décadas de aislamiento autoimpuesto,
se expandía cada día. En una tarde particularmente significativa, mientras revisaba los últimos detalles del proyecto con su equipo, Álvaro recibió una llamada de Agustín. Sofía había sido aceptada en el prestigioso Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, gracias a una audición virtual realizada desde su cama en el hospital. Más que eso, la institución se había comprometido a desarrollar un programa especial adaptado a su condición médica, permitiéndole estudiar parcialmente a distancia mientras se recuperaba. La noticia llenó de orgullo a Álvaro. Inmediatamente, indicó a su chofer que se dirigiera a la Clínica Universidad de Navarra, ansioso por felicitar personalmente a su joven protegida. Al llegar a la habitación de Sofía, la encontró radiante, hojeando el material del conservatorio que acababa de recibir. «Les encantó mi composición, Conversaciones en el silencio», explicó ella entusiasmada. «Dijeron que nunca habían visto nada parecido, una pieza pensada principalmente para ser sentida, no solo oída». «Estoy muy orgulloso», indicó Álvaro, su rostro normalmente reservado, iluminado por una sonrisa genuina. «Quiero que la pieza se presente en la inauguración del Centro Cultural», continuó Sofía, sus ojos brillando con determinación. «Estoy trabajando en una versión especial, incorporando elementos de la música de Elena y expresiones de la cultura sorda». La mención del nombre de Elena provocó una oleada de emoción en Álvaro. De alguna forma, sentía que su esposa había orquestado aquel encuentro improbable con Sofía, como si hubiera plantado una semilla 15 años antes que ahora finalmente florecía. «Le habrías encantado», indicó, con movimientos suaves que transmitían toda la profundidad de sus sentimientos. «Y le encantaría saber que su violín ha vuelto a crear música». Sofía sonrió, comprendiendo el significado de aquellas palabras. Sin que necesitara ser dicho, ambos sabían que habían formado una conexión que trascendía la música, las vibraciones o cualquier elemento tangible. Era un vínculo basado en el reconocimiento mutuo, en la valoración de diferentes formas de percibir el mundo. Esa noche, solo en su apartamento, Álvaro revisitó los vídeos de Elena, observándola tocar, sus labios moviéndose en palabras de amor que podía leer incluso después de tantos años. Comprendió que estaba, finalmente, honrando su legado de la manera más significativa posible. El empresario que había construido un imperio basado en el control absoluto ahora abrazaba lo impredecible, abriéndose a experiencias que nunca había imaginado posibles, y en el centro de esa transformación estaba una joven pianista que, enfrentando sus propios desafíos con un coraje extraordinario, le había enseñado que el silencio, lejos de estar vacío, podía estar repleto de significados y conexiones profundas. La transformación del Palacio de los Picos avanzaba a un ritmo acelerado. Lo que antes era un hotel tradicional de potes, ahora se metamorfoseaba en el innovador Centro Cultural Resonancias. Las paredes centenarias de madera noble albergaban ahora la más moderna tecnología sensorial, en una fusión armoniosa entre tradición e innovación. Álvaro, supervisando personalmente cada detalle de la obra, caminaba por el auditorio principal acompañado por Patricia Velasco, la presidenta de la Asociación de Sordos. Inicialmente su mayor crítica, se había convertido en una colaboradora fundamental en el proyecto, garantizando que cada aspecto del centro respetara y celebrara la cultura sorda en su plenitud. «¿Qué te parecen los paneles visuales?», preguntó Álvaro en LSE, señalando las grandes pantallas de LED instaladas en puntos estratégicos del auditorio. Patricia estudió los paneles con mirada crítica. Habían sido desarrollados por un equipo de programadores y artistas visuales sordos, creando un sistema que traducía diferentes frecuencias sonoras en patrones visuales dinámicos. «Están perfectos», respondió ella, sus señas precisas y elegantes. «Me gustan especialmente los modos personalizables. Cada persona podrá ajustar la visualización según su preferencia sensorial». Esa era precisamente la esencia del Centro Cultural Resonancias, la personalización sensorial. A diferencia de los espacios de arte tradicionales,
donde la experiencia era estandarizada, el centro estaba siendo concebido para permitir que cada visitante, sordo u oyente, pudiera definir cómo deseaba interactuar con las manifestaciones artísticas. En el antiguo salón de baile del hotel, ahora convertido en galería interactiva, artistas sordos de toda España exponían obras que exploraban diferentes dimensiones de la experiencia visual y táctil. Una instalación particularmente impactante, creada por el artista sordo Diego Meneses, presentaba una serie de esculturas sensibles al tacto que vibraban en patrones específicos cuando se manipulaban, creando narrativas táctiles. Es increíble cómo ha evolucionado el proyecto desde la concepción inicial, comentó Raquel Méndez, la arquitecta, acercándose a Álvaro y Patricia con planos revisados en mano. Usted empezó queriendo un espacio para que las personas sordas sintieran la música, y hemos acabado creando algo mucho más revolucionario. Agustín tradujo el comentario y Álvaro asintió, una discreta sonrisa de satisfacción en sus labios. La verdad es que el Centro Cultural se había vuelto mucho más grande que su visión original, precisamente porque había aprendido a escuchar, no con los oídos, sino con el corazón y la mente abierta, las perspectivas de personas como Patricia y Sofía. ¿Dónde está la sala de composición?, le preguntó a Raquel. La arquitecta los guió hasta un espacio en el tercer piso, cuidadosamente aislado acústicamente. Allí, donde antes estaba la suite presidencial del hotel, ahora se erigía un estudio de composición y grabación de última generación, equipado con tecnología vibratoria y visual. Era un regalo especial de Álvaro para Sofía. Todo está listo para cuando ella pueda utilizarlo, explicó Raquel. El suelo vibratorio puede calibrarse para diferentes instrumentos y las paredes tienen sensores que captan las vibraciones sonoras y las traducen en patrones visuales en tiempo real. Álvaro recorrió el espacio con las manos, sintiendo las diferentes texturas y superficies. Cada elemento había sido pensado para maximizar la experiencia sensorial más allá de la audición. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en una revolución en la manera en que el arte podía ser experimentado. Mientras volvían a la planta baja, Patricia tocó el brazo de Álvaro, llamando su atención. «Tengo que confesar algo», indicó ella. «Cuando nos conocimos pensé que usted era solo otro empresario oyente intentando arreglar la sordera. Estaba completamente equivocada». Álvaro sonrió, apreciando la honestidad. «Yo también estaba equivocado», respondió. «Pasé toda mi vida viendo mi sordera como una limitación a superar. Vosotros me enseñasteis a verla como una forma diferente y valiosa de estar en el mundo». La confesión, hecha con la sinceridad que caracterizaba su comunicación en LSE, sorprendió incluso a Agustín, que raramente veía a su jefe expresar sentimientos tan abiertamente. La transformación de Álvaro en los últimos meses era evidente para todos los que lo conocían. El empresario rígido y controlador había dado paso a un hombre más flexible, abierto a nuevas experiencias y genuinamente interesado en construir puentes entre diferentes mundos sensoriales. Y esa metamorfosis personal se reflejaba no solo en el Centro Cultural, sino en todas sus empresas. En la sede de la red Montesinos, en Madrid, una revolución silenciosa estaba teniendo lugar. Álvaro había implementado políticas de accesibilidad en todos sus hoteles, contratado a más empleados sordos y con otras discapacidades, y creado un departamento específico para desarrollar tecnologías inclusivas. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había expandido a toda su organización. Aquella tarde, tras la visita al Centro Cultural, Álvaro regresó a Madrid para su visita diaria a Sofía en el hospital. La encontró sentada en la cama, trabajando en su portátil con auriculares. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «Álvaro», exclamó ella quitándose los auriculares. Estaba justamente trabajando en la pieza para la inauguración. En los últimos meses, la relación entre ellos había evolucionado hacia una amistad profunda. Sofía, que inicialmente lo llamaba formalmente señor Montesinos, ahora lo trataba por su nombre de pila, con la naturalidad de quien reconocía a un igual, a pesar de la diferencia de edad y posición social. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó él,
notando con satisfacción que parecía tener mejor color que en días anteriores. Mejor, respondió Sofía, combinando el habla con señas en LSE, que ahora dominaba con considerable fluidez. El doctor Eduardo dice que mis resultados están mejorando. Y tengo una noticia increíble. Con un entusiasmo contagioso, explicó que su madre, doña Concepción, había sido identificada como donante compatible para el trasplante de médula ósea. La compatibilidad no era perfecta, pero suficientemente buena para que los médicos consideraran el procedimiento viable. Si todo va bien, podrán hacerme el trasplante en 2 semanas, continuó ella, sus ojos brillando de esperanza. Y después de un período de recuperación, quizás pueda estar presente personalmente en la inauguración del Centro Cultural. La noticia llenó de alegría a Álvaro. Había seguido cada etapa del tratamiento de Sofía, conociendo tanto los avances como las recaídas, siempre temiendo que su frágil condición pudiera deteriorarse en cualquier momento. La posibilidad del trasplante representaba una luz concreta al final del túnel. «Eso es maravilloso», indicó, su rostro generalmente contenido ahora abierto en una sonrisa genuina. «Tu madre debe de estar emocionada». «Está radiante», confirmó Sofía. «Dice que es lo mínimo que puede hacer, después de todo lo que tú has hecho por nosotros». Álvaro hizo un gesto de desdén. Nunca se había sentido cómodo recibiendo agradecimientos por la ayuda económica que había proporcionado a la familia de Sofía. Para él, la verdadera deuda era suya. La joven le había dado mucho más de lo que él podría devolver, abriéndole las puertas a un mundo de experiencias sensoriales y conexiones humanas que había pasado la vida ignorando. «Tengo que enseñarte algo», dijo Sofía, girando la pantalla del portátil hacia él. Era una partitura digital de Conversaciones en el silencio, ahora sustancialmente desarrollada desde que Álvaro la había visto por última vez. La pieza había evolucionado hacia una composición multisensorial compleja, integrando música convencional, patrones vibratorios específicos y una notación visual para danza en lengua de signos. «He invitado a un grupo de bailarines sordos a participar en la performance de inauguración», explicó ella. «Traducirán la música en movimiento, creando una capa adicional de expresión visual». Álvaro estudió la partitura con admiración. Lo que había comenzado como un ejercicio experimental se había transformado en una obra de arte sofisticada que desafiaba convenciones e integraba diferentes formas de expresión. «Es extraordinario», indicó, genuinamente impresionado. «Has creado algo completamente nuevo». Sofía sonrió, satisfecha con el reconocimiento. «No podría haberlo hecho sin las anotaciones de Elena», dijo ella. «Sus ideas sobre cómo las diferentes frecuencias musicales pueden traducirse en sensaciones táctiles fueron fundamentales». La mención a Elena provocaba ahora una dulce melancolía en Álvaro, ya no el dolor agudo que durante años le había impedido siquiera pronunciar su nombre. A través de Sofía, se sentía reconectado con el espíritu creativo y generoso de su difunta esposa. «Encontré algunos vídeos más de ella ayer», comentó. «En uno de ellos está explicando cómo diferentes instrumentos de cuerda producen vibraciones distintas. Creo que te gustaría verlo». «Me encantaría», respondió Sofía, sus ojos brillando de interés. «He intentado incorporar esos matices en la composición, pero es un desafío traducir algo tan sutil». Mientras discutían aspectos técnicos de la composición, fueron interrumpidos por la llegada del doctor Eduardo Fontana. El médico traía consigo los resultados más recientes de los análisis de Sofía y un cronograma detallado para el trasplante. «Si seguimos viendo esta mejora en los indicadores, podremos realizar el procedimiento en la fecha prevista», explicó él después de que Agustín tradujera para Álvaro. «Sofía ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento preparatorio». El médico entonces se volvió hacia la joven con una sonrisa alentadora. «Sé que estás ansiosa por participar en la inauguración del Centro Cultural, pero debo recordarte que, incluso después de un trasplante exitoso, tendremos un largo período de recuperación. Tu presencia física en el evento
dependería de diversos factores. Sofía asintió, una serena determinación en su mirada. Entiendo, doctor, pero estoy preparando algunas alternativas. Si no puedo estar presente físicamente, participaré virtualmente. Ya he hablado con el equipo técnico sobre cómo podríamos hacerlo funcionar. Álvaro observaba el intercambio con admiración por la resiliencia de la joven. Desde el principio, Sofía se había negado a ser definida por su condición médica. Incluso en los días más difíciles del tratamiento, cuando los efectos secundarios de la quimioterapia la dejaban exhausta, ella continuaba trabajando en su composición, adaptándose a las circunstancias en lugar de rendirse a ellas. Tras la salida del médico, Álvaro y Sofía reanudaron la discusión sobre la pieza. Con gestos animados, ella explicó cómo había integrado elementos de la música española a la composición, creando una fusión única entre tradición e innovación. He incorporado ritmos del flamenco y la zarzuela en secciones específicas, explicó, mostrando las partituras en su portátil. Pero he traducido esos ritmos a patrones vibratorios distintos. Es como si estuviera creando un nuevo dialecto musical, comprensible tanto para oyentes como para personas sordas. La sofisticación del trabajo de Sofía impresionaba cada vez más a Álvaro. A sus 15 años, enfrentando una condición médica potencialmente fatal, demostraba una madurez artística y una comprensión de la experiencia sensorial que muchos músicos consagrados jamás alcanzarían. Deberías registrar este método, sugirió él. Es un enfoque revolucionario que podría beneficiar a muchas personas. Sofía reflexionó sobre la sugerencia, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que consideraba una idea nueva. No había pensado en ello como un método que pudiera replicarse, admitió. Para mí, era solo una forma de compartir música contigo. Aquella simple confesión conmovió profundamente a Álvaro. Lo que para él había representado una revolución sensorial y artística, para Sofía había sido, ante todo, un gesto de conexión humana. El intento genuino de compartir su pasión por la música con alguien que experimentaba el mundo de manera diferente. En ese momento, Álvaro comprendió que el verdadero núcleo de toda la transformación de los últimos meses no era la tecnología, las vibraciones musicales o incluso el ambicioso centro cultural. Era algo mucho más fundamental, el deseo humano de conectar, de traspasar barreras aparentemente infranqueables para compartir experiencias significativas. Al despedirse de Sofía aquella tarde, prometiendo regresar al día siguiente con los vídeos de Elena, Álvaro sintió una creciente certeza de que, independientemente del desenlace médico, que aún temía a pesar de las noticias alentadoras, el impacto de aquella joven extraordinaria en su vida sería permanente. El empresario que siempre se había definido por el control y la previsibilidad ahora abrazaba lo imprevisto como fuente de descubrimiento y crecimiento. El hombre que había construido muros a su alrededor, temiendo la vulnerabilidad, ahora encontraba fuerza precisamente en la apertura a nuevas conexiones y experiencias. Y mientras conducía de vuelta a su apartamento en La Moraleja, planeando mentalmente los últimos detalles para la inauguración del centro cultural, Álvaro se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba en los espacios físicos que estaba creando, sino en el espacio interior que había aprendido a habitar, un espacio donde el silencio, lejos de estar vacío, reverberaba con infinitas posibilidades de significado y conexión. El día de la inauguración del Centro Cultural Resonancias amaneció con el cielo de Potes pintado en tonos de azul profundo, sin una sola nube a la vista. El antiguo Palacio de los Picos, ahora completamente renovado, exhibía su fachada histórica de madera impecablemente restaurada, contrastando armoniosamente con los elementos contemporáneos que se habían integrado en la estructura. Álvaro observaba los preparativos finales desde un balcón del segundo piso, vistiendo un traje italiano azul marino hecho a medida para la ocasión. Sus ojos atentos no perdían ningún detalle del creciente movimiento alrededor del centro. Periodistas, autoridades, locales y representantes de instituciones culturales de toda España comenzaban a llegar,
creando una atmósfera de palpable expectación. Agustín se acercó, trayendo la tablet con las últimas actualizaciones sobre el evento. ¿Está todo según lo planeado?, preguntó Álvaro en LSE. Todo perfecto, respondió Agustín, también en señas. La conexión con la Clínica Universidad de Navarra se ha probado 3 veces esta mañana. La transmisión es impecable. Álvaro asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y satisfacción. Sofía no podría estar presente físicamente. El trasplante de médula ósea se había realizado 2 semanas antes y ella todavía estaba en aislamiento para prevenir infecciones. Sin embargo, gracias a un sistema audiovisual de última generación, participaría virtualmente en la ceremonia, pudiendo tanto seguir el evento como interactuar con los presentes. Al otro lado de la conexión, en Madrid, Sofía se preparaba en su habitación de hospital, que había sido temporalmente transformada en un pequeño estudio. Una maquilladora profesional daba los últimos retoques a su rostro, mientras un técnico ajustaba la iluminación para garantizar la mejor calidad de imagen posible. ¿Nerviosa?, preguntó doña Concepción, sosteniendo la mano de su hija. Sofía sonrió, su rostro más sonrosado y saludable de lo que había estado en meses. El trasplante, aunque aún en fase inicial de recuperación, ya mostraba signos prometedores. Un poco, admitió, pero es un nerviosismo bueno. Casi no me creo que vayamos a estrenar Conversaciones en el silencio hoy. La pieza, que había comenzado como un experimento entre ella y Álvaro, se había transformado en una compleja obra multisensorial que sería presentada por primera vez esa noche. Un grupo de músicos y bailarines sordos había ensayado durante semanas, guiados remotamente por Sofía a través de videoconferencias. De vuelta en Potes, el auditorio principal del Centro Cultural comenzaba a llenarse de invitados. El espacio, diseñado para albergar diferentes experiencias sensoriales, impresionaba por su combinación de elegancia y tecnología. El suelo vibratorio, desarrollado especialmente para el centro, podía calibrarse a diferentes intensidades, permitiendo que las personas sordas sintieran la música a través de vibraciones precisamente moduladas. Paneles LED de alta definición cubrían partes estratégicas de las paredes, listos para traducir sonidos en patrones visuales dinámicos. Butacas ergonómicas, equipadas con sensores táctiles en los brazos y respaldos, completaban la experiencia multisensorial. En el camerino improvisado en la parte trasera del auditorio, Patricia Velasco orientaba al grupo de bailarines sordos que participaría en la presentación de Conversaciones, en el silencio, vestidos con trajes en tonos de azul y plata que reflejaban la luz de manera sutil, realizarían la traducción visual y corporal de la música. Recordad que no estamos simplemente interpretando la música, indicaba Patricia en una LSE fluida y expresiva. Estamos creando una nueva capa de significado a través del movimiento. A las 19:00 en punto, las luces del auditorio disminuyeron gradualmente, creando una atmósfera de expectación. Álvaro ocupó su lugar en la primera fila, junto a autoridades y periodistas. Aunque su expresión mantenía la compostura habitual, quien lo conocía bien podía notar la emoción contenida en sus ojos. Una gran pantalla descendió suavemente del techo, revelando el rostro sonriente de Sofía. La imagen en alta definición transmitía cada detalle de su expresión, permitiendo que todos sintieran su presencia virtual. «Buenas noches a todos», dijo ella, su voz clara y firme siendo simultáneamente traducida a LSE por intérpretes posicionados estratégicamente por el auditorio. Es con inmensa alegría que, incluso a distancia, puedo compartir este momento histórico con ustedes. Sofía explicó brevemente el viaje que había llevado a la creación de Conversaciones en el silencio y del propio Centro Cultural Resonancias, sin mencionar directamente su condición médica, pero resaltando cómo el proyecto había nacido de un encuentro improbable entre dos mundos aparentemente distintos. Esta noche nos gustaría presentar una experiencia que trasciende las barreras sensoriales tradicionales, continuó. Una pieza que no fue creada para ser solo oída, o solo vista, o solo sentida, sino para ser experimentada de forma integral,
respetando las diferentes maneras en que cada uno de nosotros percibe el mundo. Con un gesto delicado, Sofía indicó que comenzara la performance. La luz sobre el escenario cambió a un azul profundo y los bailarines tomaron sus posiciones iniciales. Desde su habitación de hospital, Sofía comenzó a tocar el piano digital conectado al sistema del centro cultural. Las primeras notas surgieron, suaves y vacilantes, como una pregunta formulándose en el silencio. Simultáneamente, vibraciones sutiles emanaron del suelo y de las butacas, mientras los paneles LED traducían las frecuencias sonoras en elegantes ondulaciones visuales. Los bailarines iniciaron sus movimientos, fluidos y expresivos, en una coreografía que no solo acompañaba la música, sino que la reinterpretaba a través del lenguaje corporal y de elementos de la lengua de signos poéticamente incorporados a la danza. Álvaro cerró los ojos, concentrándose en las vibraciones que recorrían su cuerpo. Era una sensación extraordinaria. Cada nota de Sofía generaba un patrón vibratorio único, creando una narrativa táctil que podía leer con todo su cuerpo. Cuando reabrió los ojos, las lágrimas que raramente se permitía florecer corrían libremente por su rostro. La pieza evolucionó gradualmente, incorporando diferentes elementos. Un violonchelista se unió virtualmente a Sofía, añadiendo capas de profundidad a las vibraciones. Los patrones visuales en los paneles se volvieron más complejos, danzando en sincronía con la música y los movimientos de los bailarines. A mitad de la presentación, llegó la sorpresa que Sofía y Álvaro habían planeado meticulosamente. La introducción de una grabación de Elena Montesinos tocando el violín, recuperada de los vídeos descubiertos meses antes. El violín Guarneri, ahora restaurado y en manos de una músico invitada presente en el escenario, acompañaba la grabación, creando un dueto que trascendía el tiempo y el espacio. Para Álvaro, aquel momento representaba la confluencia perfecta entre pasado y presente. La música que Elena había intentado compartir con él décadas antes, finalmente encontraba resonancia en su cuerpo y alma, gracias al puente que Sofía había construido entre sus mundos. La presentación culminó con todos los elementos: piano, violín, violonchelo, danza y vibraciones, uniéndose en un crescendo sensorial que provocó una oleada de emociones por todo el auditorio. Cuando los últimos acordes se disiparon y los bailarines se congelaron en su pose final, siguió un momento de silencio absoluto, un silencio elocuente, cargado de significados. Entonces, el público estalló en aplausos entusiastas. Las personas sordas presentes expresaron su aprobación con el aplauso sordo, levantando y agitando las manos en el aire, creando un bosque de manos que se movía como olas. Los oyentes rápidamente adoptaron el gesto, uniéndose a la celebración visual. Sofía, visible en la pantalla, sonreía con lágrimas en los ojos, agradeciendo con gestos en LSE que todos podían comprender, independientemente de que conocieran la lengua de signos. Tras los agradecimientos formales y la presentación del equipo involucrado en el proyecto, llegó el momento del discurso oficial de Álvaro. Subiendo al escenario con la dignidad que lo caracterizaba, se posicionó ante todos, respiró profundamente y comenzó a comunicarse directamente en LSE, sin utilizar la voz ni la ayuda de Agustín. Para muchos de los presentes era la primera vez que veían a Álvaro Montesinos comunicarse públicamente en lengua de signos. El poderoso empresario, conocido por su discreción y por utilizar siempre intérpretes en situaciones profesionales, ahora se expresaba con la fluidez y expresividad que había adquirido en los últimos meses. Hoy no celebramos solo la inauguración de un espacio físico, comenzó, sus señas siendo traducidas por intérpretes al español hablado. Celebramos una nueva forma de pensar el arte y la comunicación humana. Un enfoque que no busca adaptar experiencias de un grupo para otro, sino crear algo enteramente nuevo, que pueda ser apreciado de diferentes maneras por personas con diferentes formas de estar en el mundo. Álvaro prosiguió, contando brevemente cómo su propia percepción de la sordera se había transformado
radicalmente gracias a sus encuentros con Sofía y con la comunidad sorda. Sin entrar en detalles personales, compartió cómo había aprendido a valorar su experiencia sensorial única, en lugar de verla como una limitación a superar. El Centro Cultural Resonancias no es un proyecto de accesibilidad en el sentido tradicional, continuó. Es un espacio de creación y experimentación donde diferentes lenguajes sensoriales pueden dialogar en igualdad de condiciones. Un lugar donde no existe una forma normal o estándar de experimentar el arte. Al concluir su discurso, Álvaro hizo algo que sorprendió incluso a aquellos que habían seguido de cerca su transformación en los últimos meses. Dirigiéndose directamente a Sofía en la pantalla, indicó un mensaje personal. Me enseñaste a escuchar con el corazón. Este espacio es tan tuyo como mío. Sofía, visiblemente emocionada, respondió también en LSE. Y tú me enseñaste que la música va mucho más allá del sonido. Es un lenguaje universal que puede sentirse de infinitas maneras. Tras el discurso, mientras los invitados exploraban las instalaciones del centro cultural, Álvaro se retiró momentáneamente a un espacio reservado, donde se había preparado una videoconferencia privada con Sofía. Allí, lejos de las miradas públicas, ella tenía una sorpresa final para él. «Tengo algo que enseñarte», dijo ella, sus ojos brillando de expectación. Un técnico en Madrid le entregó una tablet donde abrió un archivo de vídeo. Mientras investigaba en los archivos de Elena, encontré esta grabación que creo que nunca tuvo la oportunidad de enseñarte. El vídeo mostraba a Elena, joven y radiante, tocando su violín Guarneri. La pieza era Para Elisa, de Beethoven, adaptada para violín solo. Al fondo se podía ver un sistema experimental de luces que pulsaban en sincronía con la música. Un intento rudimentario, con la tecnología disponible en la época, de crear una traducción visual del sonido. Escribió en las anotaciones que acompañaban al vídeo que este fue uno de sus primeros intentos de crear una experiencia musical multisensorial, explicó Sofía. Y había un mensaje específico para ti. Con delicadeza, Sofía leyó el fragmento de las anotaciones de Elena. Álvaro, mi amor, sé que nunca podrás oír mi música como otros la oyen, pero creo profundamente que el verdadero arte trasciende los sentidos convencionales. Un día, espero poder compartir contigo no solo el sonido de mi violín, sino la esencia de lo que intento expresar a través de él. La música no está solo en las vibraciones sonoras, sino en la intención, en la emoción, en la conexión humana que representa. Las palabras de Elena, escritas más de 15 años antes, resonaban perfectamente con todo lo que Álvaro y Sofía habían descubierto en su viaje compartido. Era como si, de alguna manera, Elena hubiera anticipado la transformación que su marido experimentaría algún día. En la tablet, el vídeo continuaba. Elena terminaba de tocar y, mirando directamente a la cámara, indicaba en una LSE aún vacilante, claramente aprendida recientemente: «Te quiero». Un gesto simple que contenía universos de significado. Álvaro no pudo contener la emoción. Por primera vez desde la partida de Elena, se permitió llorar abiertamente, sin reservas ni vergüenza. Era un llanto de reconciliación, con su pasado, con su condición, con la memoria de la mujer que había intentado mostrarle un camino que solo ahora podía verdaderamente recorrer. Sofía observaba en respetuoso silencio, comprendiendo la profundidad del momento. Cuando finalmente Álvaro se recompuso, indicó con movimientos suaves: «Gracias por completar el círculo». «No, Álvaro», respondió ella con la sabiduría que trascendía su edad. «Tú y Elena empezasteis algo hermoso. Yo solo tuve el privilegio de formar parte de esa historia». En ese momento, ambos sabían que sus vidas se habían transformado irrevocablemente. El empresario solitario que vivía controlando cada aspecto de su existencia había encontrado, a través del improbable encuentro con una joven pianista, una forma de conexión que jamás había imaginado posible. Y Sofía, enfrentando desafíos que habrían derrotado a espíritus menos resilientes,
había descubierto un propósito que trascendía su propia condición. Semanas después, cuando los médicos finalmente confirmaron que el trasplante había sido un éxito y que la recuperación de Sofía progresaba mejor de lo esperado, Álvaro recibió la noticia con una sensación de profunda gratitud. No solo por el favorable desenlace médico, sino por todo lo que aquel inesperado viaje le había proporcionado. El Centro Cultural Resonancias rápidamente se estableció como una referencia internacional en arte inclusivo y experiencias multisensoriales. Sofía, aún recuperándose, ya planeaba su ingreso formal en el Conservatorio de Música, donde desarrollaría más profundamente sus investigaciones sobre música vibratoria. En cuanto a Álvaro, el hombre que siempre se había definido por el control y la previsibilidad, ahora abrazaba con entusiasmo la incertidumbre y las infinitas posibilidades que surgen cuando nos abrimos genuinamente al otro. Su sordera, antes vista como un obstáculo a superar, ahora era comprendida como una forma única y valiosa de percibir el mundo. Cierta tarde, mientras acompañaba a Sofía en su primer paseo fuera del hospital tras meses de tratamiento, Álvaro la observó admirando la puesta de sol en el Parque del Retiro. La joven que le había enseñado a oír la música ahora se preparaba para una nueva fase de su vida, fortalecida por las experiencias de los últimos meses. «¿Qué es lo que más deseas hacer cuando estés totalmente recuperada?», le preguntó en señas. Sofía sonrió pensativa. «Quiero seguir explorando este espacio entre mundos sensoriales», respondió combinando habla y señas como se había vuelto su costumbre. «Hay tanto por descubrir todavía, tantos puentes por construir». Álvaro asintió, comprendiendo perfectamente. Él, que había pasado 60 años viviendo en el silencio, como si fuera una prisión, había descubierto, gracias a Sofía y a la memoria de Elena, que el silencio podía ser un universo rico en posibilidades, tan expresivo y significativo como cualquier sonido. La historia de ambos continuaría desarrollándose, con nuevos desafíos y descubrimientos, pero una certeza permanecía: la verdadera comunicación, la auténtica conexión humana, trasciende las barreras sensoriales. Ocurre no solo a través de los sentidos físicos, sino a través de la apertura para comprender y valorar diferentes formas de estar en el mundo. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Álvaro Montesinos, el empresario sordo que había aprendido a sentir la música, comprendía finalmente que algunas de las experiencias más profundas de la vida ocurren precisamente en los espacios entre palabras, entre sonidos, en las conversaciones silenciosas que suceden cuando dos seres humanos verdaderamente se encuentran. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Álvaro y Sofía haya vibrado en sus corazones como las notas de un piano tocan el alma. Así como nuestros personajes descubrieron que la música va más allá de lo que se oye, nuestras historias buscan tocar algo más profundo en cada uno de ustedes. Para conocer otras narrativas que trascienden los sentidos convencionales, no dejen de explorar nuestra lista de reproducción especial, Emociones Ibéricas, disponible aquí al lado. Si este viaje por el silencio elocuente ha tocado su corazón, manifiéstense dejando su me gusta y suscribiéndose a nuestro canal. Y compartan en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más resonó dentro de ustedes. Seguiremos creando puentes entre diferentes mundos a través de nuestras historias. Hasta el próximo encuentro.